Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. No hay lugar más alto. Esfuérzate y sé valiente. CFEA te invita a hacer ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más alto, más grande que estar a tus pies. Debemos de estar claros que debemos de atar al maligno. Si bien es cierto, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero también Él nos extiende la autoridad que necesitamos. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite llegar en este año nuevo allá a sus hogares, ahí donde usted nos esté escuchando. Y nuevamente vamos a continuar hablando siempre de la oración. Debemos de tener en cuenta que el tiempo no se detiene, sigue avanzando rápido y en este año los planes, proyectos que cada uno tiene, debemos de ponerlos en las manos del Señor y principalmente depender de Él para que se realicen. Así que seguimos hablando de la oración. Es un tema bastante extenso que está por todas las Escrituras y que debemos de aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La oración debe de ser algo importante que nosotros debemos de tener muy en cuenta y que hoy en día pasa desapercibida por todos los afanes, por todos los trabajos que cada uno tiene, pero debemos de hacer el tiempo, debemos de tener el camino que llevamos y debemos de meditar que dependemos del Señor y que debemos de apartar tiempo para la oración. La palabra del Señor nos dice en Lucas, en el capítulo 11 y versículo 1, la palabra del Señor nos dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos aquí este cuadro muy especial. Nos habla de que cuando el Señor Jesús terminó de orar, uno de los que estaban contemplando aquel cuadro de la oración se acercó al Señor y le pidió que le enseñara a orar. La oración, prácticamente, cuando venimos al reino de los cielos, es algo importante que debemos de practicar. Son armas que el Señor ha dejado a nuestra disposición, pero que debemos de echar mano de ellas. Aquí nos habla este versículo que también ellos tenían la necesidad de orar, pero que no podían hacerlo. Necesitaban que el Señor Jesús les enseñara a orar. En la vida es un aprendizaje de todas las cosas que nosotros tengamos que hacer. Por eso el padre y la madre deben de dirigir a sus hijos en todo lo que emprendamos en este mundo, porque no necesariamente venimos y sabemos todas las cosas. Aquí hay un principio en la Escritura que debemos de conocer y saber que es importante. Ellos le pidieron al Señor que le enseñaran a orar. En esta ocasión,
ellos piden al Señor porque están viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Papá y mamá son el ejemplo en la casa y todo lo que nuestros hijos ven que hacemos, queremos también hacerlo cuando somos pequeños. Sin embargo, aquí estamos enfrente a algo tan importante como es la oración, la dependencia del Señor y nuestro Señor Jesucristo, que vino del cielo, que tenía un objetivo claro, venía también a este mundo a cumplir el plan y el propósito que el Padre le había dado. Este plan no se podía llevar a cabo si el Señor Jesús hacía las cosas sin la dirección del Padre. Él tuvo que aprender, como dice su palabra, y se sujetó a obedecer el plan, el objetivo con la dirección del Padre. Aquí nosotros debemos de saber que el Señor Jesús inmediatamente dio a conocer la forma y manera que se debe de orar. Les enseñó la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Hay varios detalles en cada una de las frases que componen el Padre Nuestro y que se le debe de poner atención. No es necesariamente una repetición, sino es un modelo de oración, de la cual nosotros debemos de aprender. Y aquellos discípulos fueron enseñados en estas actividades como es la oración. Ahora, podemos ver aquí también, siempre en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 y 29, nos habla la palabra del Señor. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En esta ocasión, no estaba todo el grupo acompañándole a la oración. Es precisamente algo que debemos de enfatizar, que la oración debe de tener algo muy importante. Y aquí vemos que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, pero no se quedan a orar en el lugar, sino que suben al monte. El Señor siempre buscó lugares que estuvieran desiertos, que estuvieran solos, para poder orar, y en esta ocasión se hace acompañar de algunos de sus discípulos a orar. Un lugar solitario, donde no había bullicio del que hoy tenemos en las ciudades, donde no hay ningún tipo de distracción y principalmente no hay celulares. El celular es algo que nos interrumpe de nuestras actividades. El celular siempre interrumpe en algunos momentos en los cuales nosotros estamos ocupados. Pero en la ocasión que cada uno de nosotros tenga para poder orar, debe de tener en cuenta que debe de buscar esos momentos en los cuales debe de estar a solas con nuestro Padre. El Señor estaba en comunión con el Padre, pero también nosotros podemos ver que si algo padecían los discípulos era el cansancio, era el sueño, era algo con lo que ellos tenían que estar luchando constantemente para poder deshacerse de aquellos momentos en los que no había esa oportunidad de poder estar a solas con nuestro Señor. Ellos estaban cansados, ellos estaban fatigados, ellos salían diariamente a caminar, a llevar el mensaje de la palabra del Señor, pero en esta ocasión nos dice la palabra en el versículo
29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La oración nos lleva a poder experimentar momentos tan especiales como es estar en la misma presencia del Señor. La palabra nos dice que ellos vieron la apariencia de su rostro, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Estaban ante la presencia del Padre, era un momento muy especial. Ellos estaban en la presencia de nuestro Padre. Ellos se dan cuenta que no es la manera de cómo ellos han orado anteriormente. En esta oportunidad, ellos están experimentando algo muy especial, como es la propia presencia del Padre. La oración nos traslada al área espiritual y el mismo Padre nos está escuchando. Por esa razón debe de ser muy privada, porque dedicamos ese tiempo a estar en su presencia y también algo muy especial donde recibimos la ministración directamente de nuestro Padre. Aquí hay otro pasaje en el capítulo 5 y versículo 15 y 16, siempre del mismo libro de Lucas, que nosotros leemos en este momento. Pero su fama se extendía y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y el versículo 16 nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos para orar. Debemos de aprender que debemos de estar totalmente a solas para poder orar con nuestro Padre, para poder estar en esa soledad únicamente que nos acompañe su presencia. Deben de ser momentos muy especiales en los cuales nosotros debemos de dedicarle ese tiempo a la oración, de poner atención a lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. La oración es muy secreta, la oración es algo donde nosotros vamos a expresar lo que hay en nuestro corazón a nuestro Padre. La oración es algo que debemos de hacer constantemente, pero en privado. La oración es algo trascendental y que debemos de realizarla constantemente, pero debemos de estar conscientes que debemos de estar a solas con nuestro Padre. Por supuesto, hay oraciones que debemos de hacer en grupo, hay oraciones que debemos de hacer con nuestros hermanos, pero la oración personal debemos de hacerla en privado. Por eso la palabra nos enseña también que cuando nosotros oremos, cerremos la puerta de nuestro cuarto y nosotros nos dispongamos a la oración. El Señor se retiraba discretamente a la oración. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer esto, de madrugar, de estar constantemente en comunión con el Padre, de poder dejar a veces el sueño, porque obviamente también Él se cansaba y necesitaba de ese sueño para recuperar nuevamente sus fuerzas, porque sabemos que como hombre también Él tenía la necesidad del sueño. Entonces, ¿qué necesidad tenía Él de poder levantarse temprano, de madrugada, y de poder orar? Sin embargo, debemos de saber que era la prioridad que Él tenía para poder llevar y realizar los planes como el Padre le estaba diciendo, ya que Él era el guía para poder realizar todas aquellas cosas que debía de hacer durante el día. El Señor salía con los discípulos
a predicar su palabra, y obviamente en el camino había mucha gente con distintas necesidades, como hemos leído aquí en la palabra. Mucha gente se acercaba para oírle y también para que le sanara de sus enfermedades. Es decir, él estaba presto para poder atender esas necesidades que se presentaban diariamente, pero debía de estar lleno de la presencia del Padre, del poder del Espíritu Santo, para poder realizar aquellas actividades y de poder tener la guía para hacer lo que era precisamente la voluntad del Padre. La palabra del Señor nos dice también aquí en el Salmo 119 y versículos 147 y 148, algo muy especial que deberíamos de aprender a realizarlo. Nosotros no somos de las personas que madrugamos para poder estar en comunión con el Padre. Posiblemente madrugamos para trabajar, pero aquí hay una enseñanza muy especial. La palabra del Señor dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Aquí nos habla el hecho de anticiparnos al alba, ha de ser una experiencia maravillosa, ha de ser algo especial estar en la presencia del Señor y dejar a un lado el sueño. Sabemos que nos cansamos, sabemos que necesario es descansar, pero también es necesario estar en comunión con nuestro Padre y de dedicar ese tiempo a la oración. Vemos pues que aquí en la palabra del Señor se nos exhorta a que nosotros debemos de velar, a que debemos de pasar tiempo con nuestro Padre y de poder presentarle aquellas peticiones que nosotros tengamos en nuestros corazones. Las necesidades hoy en día son muchas. Y por supuesto, en aquel momento nosotros vemos que el Señor se apartaba. Él sabía que se iba a enfrentar a distintas situaciones durante el día, pero que necesitaba de ese respaldo del Padre para poder realizar las obras que le eran encomendadas. ¿Cómo iba a conocer? ¿Cómo iba a tener el discernimiento? Si bien es cierto, era el Hijo de Dios, pero también aquí estaba en la humanidad y era también controlado por el Espíritu Santo y por la dirección del Padre, pero no nos olvidemos también que el que estaba acechando era el malo. El malo es un enemigo que nosotros debemos de saber que se levanta en todo momento y que a veces no lo tenemos en cuenta. El Padre nuestro, en la parte final, nos habla que también debemos de orar, donde dice: y líbranos del malo. Debemos de tener muy claro que el malo estará acechando en cada momento, y cuando el Señor Jesucristo se presentaba en aquellos momentos también a orar, era porque precisamente estaba llevando a cabo el momento más importante, como era de ir a la cruz y morir por nosotros. La importancia de la oración es poder cumplir y realizar la voluntad del Padre y de poder hacer todas esas cosas, pero de acuerdo al proyecto, a los planes establecidos de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que nosotros debemos de poner en nuestro corazón el orar constantemente y darle la importancia que se debe a la oración. Primero de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hoy son tiempos en los cuales vemos lo difícil que es enfrentarnos a aquellas realidades de las cuales estamos viendo. En muchas ocasiones leímos la palabra del Señor. ¿Cuáles eran las señales?
Hoy, aparte de leerla, vemos que es una realidad y por lo tanto la palabra nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros debemos de estar sobrios, de estar atentos. Se nos llama a una alerta. Nosotros debemos de velar, nosotros debemos de tener la guianza del Espíritu Santo para poder enfrentar estas situaciones que vienen. Hay distintos problemas, distintas situaciones a las que debemos de hacer frente, pero no nos olvidemos de que el Espíritu Santo está con nosotros, el Paracleto, el cual nos guiará hacia toda verdad, estará atento, estará en la disposición de poder dirigirnos, de poder guiarnos, y qué mejor si tenemos la guianza de Él para enfrentar los problemas diarios. La palabra nos sigue diciendo en Romanos, en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es importante que nosotros podamos tener la guianza del Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor fue lleno del poder del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles fueron visitados por el poder del Espíritu Santo. La vida del creyente debe de ser llena del Espíritu Santo para poder realizar aquellas ordenanzas de nuestro Padre y que nosotros podamos realizar todo el trabajo que se nos ha encomendado. No podemos hacerlo solo, necesitamos el respaldo, la guianza de su Espíritu para poder hacer lo que a Él le agrada. Es necesario que nosotros podamos entender y saber que el Espíritu nos ayuda, que el Espíritu está presto a cuando nosotros, dice la palabra del Señor, somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Y aquí nos dice en el versículo que acabamos de leer de Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Debemos de aprender a depender del poder del Espíritu Santo para poder realizar la voluntad del Padre. La oración es de mucha importancia para cada uno de nosotros, debemos de velar. La oración tiene que ser nuestro pan diario y debemos de dedicarle un tiempo especial. Por eso leemos en los libros de oración que muchos tenían como necesidad antes de salir poder orar delante del Señor, de poder dedicar no minutos sino horas a la oración. Véase como en el caso de Lutero, como también de Juan Wesley, hombres que fueron de oración. Por supuesto, ellos tuvieron su experiencia meditando siempre en la comunión con el Padre. Hoy nosotros somos los que estamos en este mundo y es necesario poder ver aquellas realidades que cuando estos hombres tuvieron a bien dedicar el tiempo a la oración, fueron hombres útiles en las manos del Señor. Hoy nos toca a nosotros, usted y yo tenemos un reto delante de nuestro Padre Celestial y debemos de anunciar las buenas nuevas, debemos de interceder por aquellos que no han conocido al Señor, debemos de orar por aquellos que también sufren de enfermedades, que nuestras manos sean útiles, porque Él ha dicho también, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es el mandato que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que usted y yo nos participemos también de estas actividades diarias, que nosotros nos involucremos en la labor que debemos de realizar como iglesia. Nosotros somos los llamados a realizar estas tareas. Es la responsabilidad suya y nuestra de poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero si no tenemos oración, si no tenemos búsqueda, si no tenemos la palabra del Señor,
cómo nosotros seremos útiles en estas actividades. La palabra del Señor nos dice también en el Salmo 11:4 lo siguiente: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo en su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor sabe todo lo que ocurre aquí en esta tierra. El hombre se olvida de Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Lo que Él quiere, que cada uno de sus hijos como iglesia también nos preocupemos por las necesidades que pasa esta humanidad, que nosotros que hemos sido llamados al Evangelio y somos la luz, que podamos anunciar que todo hombre es pecador y que necesita de su palabra, que necesita de poder reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo, que Él está dispuesto a perdonarnos, a que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores y que vengamos a Cristo y reconozcamos que Él murió por todos nosotros. La iglesia debe de anunciar el mensaje de salvación. La iglesia, así como disfruta de su presencia y así como tenemos el respaldo de Dios en las actividades diarias, debemos también tener claro que el malo se levanta. Y por eso debemos de ver que también el malo anda buscando a quien devorar. El malo anda acechando. El malo trata también de destruir la obra que el Señor ha hecho. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la disposición de poder servirle, de poder estar dispuestos a realizar su obra, nosotros debemos de ser hombres de oración. No hay otra forma como poder servirle al Señor. Nosotros debemos de estar inmersos en la oración. Es responsabilidad nuestra de orar y de saber que Dios nos ha dado autoridad para estar equipados y para destruir las obras del malo. La palabra del Señor nos dice en Mateo 16:19 lo siguiente. La palabra nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Debemos de entender que si nosotros tenemos una llave, es para abrir o para cerrar. Y aquí la palabra del Señor nos dice algo muy importante a lo cual debemos de ponerle mucha atención. Dice la palabra: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, usted tiene que atar y yo tengo que atar. ¿Qué significa la palabra atar? La palabra del Señor nos dice que la palabra atar significa y se refiere a prohibir, a amarrar, encadenar, cerrar, retener. Debemos de estar claros que debemos de atar al maligno. Si bien es cierto, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero también Él nos extiende la autoridad que necesitamos, porque el malo se levantará, el malo constantemente anda acechando, y debemos de tener nosotros claro que el Señor nos ha dado esta autoridad para poder enfrentarnos a las diferentes situaciones que viviremos como creyentes. Entonces, la palabra atar ya vimos lo que significa, y ahora la palabra desatar significa permitir, liberar, abrir, remitir. El Señor Jesús dijo estas palabras y se refiere a la autoridad delegada a su iglesia. Usted y yo tenemos esa autoridad que el Señor nos ha dado.
Por eso debemos de ponerla en práctica. Debemos de conocer y saber que en el momento en que nos enfrentemos a alguna situación, que verdaderamente estemos conscientes que es el malo el que está trabajando, debemos de poder utilizar las armas que el Señor nos ha dado. Y por eso dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que usted realice aquí en esta tierra, Él nos está escuchando y procederá también a atar aquello que usted mencione. Y también a desatar en la tierra, eso también será desatado en el cielo. Entonces, si esta autoridad se nos ha dado como creyentes, debemos de ponerla en práctica. Si esta autoridad usted la tiene, debemos de saber cómo utilizarla. Cuando nos enfrentamos a las obras, a las trampas del malo, debemos de levantarnos nosotros en el nombre del Señor Jesús, porque Él ya nos dio esta autoridad. Por eso es importante conocer esta palabra que el Señor nos deja y esta palabra que nosotros debemos de poder tener lista para poder enfrentarnos y destruir las obras del mal. Por medio de su palabra y en el nombre del Señor Jesús podemos hacer frente a las acechanzas del diablo. Recordemos que no estamos solos, que somos investidos por la autoridad que Él nos ha dado. Su Espíritu nos guía hacia toda verdad. Su palabra la tenemos a nuestra disposición. Es solo que usted tenga el anhelo, el deseo de poder apartar ese tiempo y escudriñar y estar en la presencia de nuestro Padre para poder conocer y ver cómo debemos de utilizar las armas que Él nos ha dado. La palabra del Señor deja establecida muy bien la autoridad que nos ha dado. El libro de Efesios, si usted recuerda y ha leído, también se nos enseña toda la armadura que el creyente tiene a su disposición, cómo utilizarla para poder enfrentarla con el malo. La palabra del Señor es lo que nosotros debemos de utilizar y de poder nosotros dedicar el tiempo a la oración. Son dos elementos necesarios. Hoy está empezando prácticamente un año y debemos de aprovechar, debemos de hacer planes para poder apartar ese tiempo para la oración y de apartar el tiempo también para la meditación de su palabra. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 y 16, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es tiempo en que nosotros podamos considerar cómo está nuestra vida de oración y cómo está nuestra lectura de la palabra del Señor. En estos momentos podemos apartar aún en la noche tiempo para poder leer la palabra del Señor y tiempo para orar. Si el día ha pasado y no lo hemos hecho, busquemos un espacio a solas con nuestra familia y podemos dedicar un tiempo a la oración. Empecemos hoy, no dejemos lo más importante para el mañana. Nosotros debemos de empezar a poner en práctica estos principios que son muy básicos para la vida del creyente. Busquemos al Señor, oremos al Señor, oremos los unos por los otros. Nosotros somos los responsables como hijos de Dios de poder dirigir a nuestra familia, de poder orar constantemente por la humanidad, por aquellos que no le conocen, orar también por aquellos que están enfermos, orar por aquellas autoridades que nos están dirigiendo. La oración es muy importante para el creyente y debemos de estar alertas, andar diligentes como hijos de Dios. Esperamos que esta palabra
haya sido de bendición para su vida. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en gloria, te damos gracias porque tú siempre nos estás hablando a través, oh Dios, de tu palabra. Hoy hemos continuado con el tema de la oración y sabemos que es muy importante, Señor, dedicar tiempo al clamor, a la oración. Perdónanos por no hacerlo, perdónanos, oh Dios, porque no lo hemos hecho como tú quieres que lo hagamos. Permítenos, Señor, dedicar el tiempo a la oración y de poder estar con esa certeza, Señor, de poder hacerlo. Que no pase el día, que no pase, Señor, ese momento en el cual debemos de tener esa comunión contigo. Que esta palabra, Señor, la podamos poner en práctica, no mañana, sino el día de hoy. Padre, en el nombre del Señor Jesús, despiértanos. Despiértanos, Señor, y permítenos que podamos vivir alertas, que nosotros podamos hacer lo que a ti te agrada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y que estén bien allá en casa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.